A ver, esa lucecita de revisar motor que se enciende en el tablero, pocas cosas ponen más nervioso al volante, ¿verdad? Pero calma, que no cunda el pánico. Hoy vamos a desmontar uno de esos códigos que suenan a chino, el P21CC, con una guía muy clara para que se entienda perfectamente qué está pasando y, lo más importante, cómo solucionarlo. Venga, vamos al lío. Aquí tenemos el plan de ataque. Primero, vamos a ver qué narices es el código P216C. Después, echaremos un ojo a las causas más típicas y a los síntomas que se notan al conducir. Luego viene la parte clave, cómo hacer un diagnóstico con lógica para no dar palos de ciego. Y para rematar, veremos los errores más comunes y, por supuesto, las soluciones buenas. ¡Empezamos! Bueno, pues lo primero es lo primero. Cuando el escáner nos chiva este código, ¿qué nos está contando el coche en realidad? Este código, el P21CC, no es una alerta cualquiera, no es un aviso genérico. Nos está señalando con el dedo y con mucha precisión una parte muy específica del motor, el sistema de inyección. A ver, para que nos entendamos, el ECM es como el cerebro del motor. Está todo el rato vigilando que todo funcione bien. En cuanto detecta que el voltaje en el circuito del inyector número 5 se ha disparado, ¡zas!, lo desconecta. Lo hace por seguridad, para evitar un problema mucho más gordo. Es un mecanismo de defensa, vamos. Vale, ya sabemos qué pasa, pero ¿por qué pasa? Vamos a ver quiénes son los culpables más habituales, los que casi siempre están detrás de este lío, del más común al más raro. Y aquí un apunte importante, un pequeño secreto de taller, sobre todo si estamos hablando de coches como Cadillac, Chevrolet o GMC. Aunque en la lista aparece el fallo del ECM, es súper raro que sea eso. De verdad, el 99% de las veces la avería la vamos a encontrar o en el propio inyector o en su cableado. Ahí es donde hay que mirar sí o sí. Claro, este código no es solo una luz que se enciende en el cuadro. No, esto provoca problemas que se notan, y bastante, cuando se está al volante. Y todos estos síntomas tienen una lógica aplastante. Pensemos que el motor es un equipo que tiene que trabajar en perfecto equilibrio. Si a uno de los cilindros le falta el combustible, pues todo el conjunto se descompensa. Es como intentar correr cojeando. El resultado es que el coche va a tirones, es ineficiente y tosco. Vamos ahora a la parte más crítica, al meollo de la cuestión. ¿Cómo encontramos el origen real del problema sin empezar a cambiar piezas a lo loco? La clave aquí, y esto es fundamental, es seguir un orden lógico. Siempre se empieza por lo más simple y barato. Primero, mirar. Hay un cable roto, un conector sucio. Después, si todo parece bien, ya se saca el multímetro. El ECM es el último sospechoso, solo cuando todo lo demás se ha descartado. Saltarse pasos es la forma más rápida de tirar el dinero. Y esto nos lleva directamente a la gran diferencia que hay entre el error más típico y la forma profesional de hacer las cosas. Hay que insistir en esto porque es muy importante. Un par de minutos dedicados a una buena inspección visual pueden descubrir el problema real, y esto puede ahorrar cientos de euros en cambiar una pieza que en realidad funcionaba perfectamente. Y que quede muy claro, este código no es una tontería que se pueda dejar para mañana. Ignorarlo puede llevar a dañar el catalizador o, peor aún, a provocar una avería seria en el motor. Y ya no es solo por el coste de la reparación, es que quedarse tirado por ahí es un verdadero peligro. Entonces, la conclusión es bastante directa. La solución tiene que ser la respuesta exacta al problema que hemos encontrado. No se trata de jugar a la lotería cambiando piezas, sino de aplicar el remedio justo para la causa que hemos confirmado con el diagnóstico. Así que, para terminar, el mensaje principal es este. Primero, diagnosticar. Después, reemplazar. Un enfoque metódico, que va de lo más sencillo a lo más complejo, es siempre la mejor estrategia. Y todo esto nos deja una última pregunta en el aire. Arreglar este código es una reacción a un problema que ya existe. Pero, ¿y si vamos un paso por delante? Quizás la verdadera meta no sea solo apagar luces de avería, sino entender por qué se encienden para que no vuelva a suceder. Ahí está el verdadero arte de la mecánica.